Buenos días. En la sesión de hoy vamos a abordar el pensamiento de una figura absolutamente capital para comprender la filosofía moderna, John Locke. Su obra no solo es la piedra angular del empirismo, sino que, en un sentido más amplio, nos obliga a cuestionar la propia estructura de nuestro entendimiento. Vamos a tratar de responder a las preguntas que él mismo se planteó. ¿De dónde vienen nuestras ideas? ¿Cuáles son los límites de lo que podemos conocer? Las respuestas de Locke, como tendremos ocasión de analizar, resultaron ser tan influyentes como, en cierto modo, vigentes. Para situar correctamente a Locke, es imprescindible comprender el gran debate epistemológico que vertebra la filosofía moderna, una controversia que gira en torno a una pregunta en apariencia simple, pero de una profundidad abrumadora. ¿Cómo conocemos? ¿Existen en nosotros, desde el nacimiento, ciertas ideas universales, ciertas nociones comunes a toda la humanidad, como defendía la tradición racionalista de Descartes? ¿O por el contrario, nuestra mente es, al nacer, una hoja en blanco, una tabula rasa, que se va escribiendo única y exclusivamente a través de la experiencia? Pues bien, en esta encrucijada, la intervención de Locke será determinante. Para analizar con rigor su propuesta filosófica, vamos a seguir un itinerario lógico en 5 pasos. En primer lugar, examinaremos el fundamento de todo su sistema, el principio empirista y su crítica a las ideas innatas. A continuación, investigaremos de dónde proceden nuestras ideas según Locke. En tercer lugar, nos detendremos en su crucial distinción entre ideas simples y complejas. Esto nos conducirá, en cuarto lugar, a uno de los conceptos más problemáticos y fascinantes de su obra, la noción de substancia. Y finalmente, exploraremos las consecuencias últimas de su teoría, es decir, cuáles son los límites infranqueables de nuestro conocimiento. Comencemos, pues, por el principio. El punto de partida de John Locke, la base sobre la que edificará todo su sistema, es un ataque frontal, sistemático y demoledor contra la doctrina de las ideas innatas. Esta doctrina, pilar fundamental de la tradición racionalista cartesiana, sostenía que ciertas ideas como la idea de Dios o los principios lógicos no se aprenden, sino que forman parte del equipamiento de serie de la mente humana. Locke, por el contrario, es tajante. No existe la más mínima evidencia empírica de que tales ideas existan. La alternativa que propone Locke se enmarca en la corriente que conocemos como empirismo. El término, como se indica, proviene del griego empeiria, que significa experiencia. Ahora bien, es importante matizar. La idea de que el conocimiento comienza con la experiencia es muy antigua, se remonta al propio Aristóteles. Sin embargo, el empirismo de Locke es mucho más radical. Para él, la sensibilidad, es decir, el contacto con el mundo a través de los sentidos, no es meramente el punto de partida, sino que es la única y exclusiva fuente de la que emana todo nuestro conocimiento. No hay otra. Para ilustrar esta tesis con una fuerza inolvidable, Locke acuña una de las metáforas más célebres de la historia de la filosofía. La mente humana, al nacer, es una tabula rasa, una pizarra en blanco, un papel vacío, sin ninguna inscripción previa. No hay en ella ni caracteres, ni nociones, ni principios innatos de ningún tipo. Absolutamente todo el vasto universo de nuestras ideas, desde la más humilde y sensorial hasta la más abstracta y compleja, será escrito en esa pizarra por un único autor: la experiencia. Bien, si todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia, la pregunta que surge de inmediato es: ¿cómo funciona exactamente este proceso? ¿De qué manera se llena esa mente que, en origen, está vacía? Locke identifica dos conductos, dos fuentes fundamentales a través de las cuales la mente recibe toda la materia prima con la que luego construirá el edificio del saber. La primera fuente y la más obvia es la sensación. Es, por así decirlo, la experiencia del mundo exterior. A través de nuestros sentidos, los objetos externos afectan a nuestra mente y producen en ella ideas como el amarillo, el calor, lo duro, lo blando. Pero hay una segunda fuente no menos importante, la reflexión. Esta es la experiencia del mundo interior. Es la percepción que la mente tiene de sus propias operaciones. Cuando estamos pensando, dudando, creyendo, queriendo, la mente se vuelve sobre sí misma, se observa en su operar y de esa observación surgen ideas como la de pensamiento, la de duda o la de voluntad. Lo que es categórico en esto, toda idea que podamos albergar en nuestra mente, sin una sola excepción, proviene de una de estas dos fuentes, o bien de una combinación de ambas. Muy bien, ya sabemos que la experiencia nos proporciona todo el material a través de estas dos vías, la sensación y la reflexión. Pero, ¿qué hace la mente con este material en bruto? Y aquí es donde Locke introduce una distinción que resulta absolutamente crucial para entender su sistema, la distinción entre ideas simples e ideas complejas. Podríamos pensarlo con una analogía. Las ideas simples son los ladrillos y las ideas complejas el edificio que construimos con ellos.
Frente a las ideas simples, la mente se comporta de un modo puramente pasivo. Son, por así decirlo, los átomos indivisibles de la experiencia. La mente no puede crearlos, ni dividirlos, ni destruirlos, solamente puede recibirlos. El color blanco, el sabor dulce, el sonido de una campana son ejemplos de ideas simples. Sin embargo, en la formación de las ideas complejas, el papel de la mente cambia por completo, se vuelve activa. El entendimiento toma esos ladrillos, esas ideas simples que ha recibido, y opera con ellos, los combina, los compara, los separa y los abstrae para construir ideas completamente nuevas, que ya no son un reflejo directo de la experiencia inmediata. Veámoslo con un ejemplo que el propio Locke utiliza. Imaginemos un terrón de azúcar. En un primer momento, la mente recibe pasivamente una serie de ideas simples que provienen de distintas fuentes. La idea de blancura a través de la vista, la idea de dulzura a través del gusto y la idea de solidez a través del tacto. En un segundo momento, el entendimiento, que ahora opera de forma activa, se percata de que estas ideas simples suelen aparecer de forma conjunta y constante, y entonces las combina, las une en un todo. El resultado de esta operación es la creación de una idea compleja, la idea de terrón de azúcar. Como podemos ver, esta idea ya no es un dato directo de la experiencia, sino una construcción de la mente a partir de esos materiales básicos que la experiencia le ha proporcionado. En este punto, Locke, que estaba profundamente influido por la nueva ciencia de su época, pensemos en Boyle o en Newton, introduce otra distinción fundamental, la que existe entre cualidades primarias y secundarias. Las cualidades primarias, nos dice, son objetivas, son aquellas que resultan inseparables del objeto mismo, con independencia de que alguien lo perciba o no. Hablamos de su solidez, su extensión, su figura, su número, su movimiento o reposo. Estas cualidades están realmente en las cosas. Por el contrario, las cualidades secundarias no están, en rigor, en los objetos. Son más bien el poder que tienen las cualidades primarias de esos objetos para producir ciertas sensaciones en nosotros. El color, el olor, el sabor o el sonido no son propiedades del objeto en sí, sino el resultado de la interacción de la estructura microscópica del objeto con nuestros órganos sensoriales. Son, por tanto, subjetivas. Esta teoría de las ideas nos conduce de forma inexorable a uno de los problemas más profundos y fascinantes de la filosofía de Locke, la noción de substancia. Porque si somos rigurosos, si lo único que conocemos directamente son nuestras ideas de las cosas, entonces, ¿qué es la cosa en sí misma? ¿Qué es ese algo que supuestamente existe fuera de nuestra mente y que es la causa de nuestras ideas? Para entenderlo mejor, volvamos a un ejemplo concreto. Pensemos en una rosa. Lo que nuestra experiencia nos proporciona es un conjunto de ideas simples que percibimos de manera constante y conjunta. Una idea de color rojo, una idea de un aroma particular, una idea de la textura suave de sus pétalos, una idea de una forma determinada. La experiencia, y esto es crucial, solo nos da acceso a esta colección de cualidades sensibles. Y aquí es donde surge la gran pregunta. Nuestra razón nos dice que estas cualidades, el color, el olor, la textura, no pueden existir por sí mismas, no pueden flotar en el vacío. Por ello, suponemos, inferimos, que debe haber algo que las sostiene, un soporte subyacente que es rojo, que huele de esa manera y que tiene esa textura. Pero, ¿qué es exactamente ese soporte? Si lo despojamos mentalmente de todas las cualidades que percibimos, de su color, de su olor, de su forma, ¿qué nos queda? La respuesta de Locke a esta pregunta es un ejercicio de honestidad intelectual absolutamente demoledor. La substancia, nos dice, es un no sé qué. Es un supuesto substrato, como él mismo lo define, que nuestra mente se ve obligada a inferir para dar un soporte a esa colección de cualidades que sí percibimos. Pero si somos fieles a los principios empiristas, no podemos tener una idea clara y distinta de la sustancia, porque ésta no proviene ni de la sensación ni de la reflexión. Es, por tanto, una suposición necesaria para nuestra forma de pensar, pero que permanece, en última instancia, más allá de los límites de nuestro conocimiento. Es, en rigor, incognoscible. Esta conclusión tan radical sobre la sustancia nos lleva directamente al último punto de nuestra exposición, las consecuencias epistemológicas de la filosofía de Locke. Si todo nuestro contacto con la realidad está mediado por las ideas, ¿qué es entonces lo que podemos conocer con certeza? ¿Cuáles son, en definitiva, los límites de nuestro entendimiento? Locke es extraordinariamente explícito al respecto, como se puede leer en esta cita. Si la mente solo tiene un acceso directo e inmediato a sus propias ideas, entonces nuestro conocimiento no trata directamente sobre las cosas en sí mismas, sino sobre la conexión, el acuerdo o el desacuerdo entre nuestras ideas. Esto, claro, nos sitúa ante un problema de una magnitud colosal. ¿Cómo podemos saber si nuestras ideas se corresponden de algún modo con una realidad externa? ¿Acaso estamos irremediablemente encerrados en el teatro de nuestra propia mente?
Para tratar de resolver esta cuestión, Locke establece una jerarquía con 3 grados de conocimiento, cada uno con un nivel de certeza distinto. En la cúspide se encuentra el conocimiento intuitivo. Se trata de la percepción inmediata, directa y evidente del acuerdo o desacuerdo entre dos ideas. Como por ejemplo saber que lo blanco no es negro. Su certeza es máxima, absoluta, y es el fundamento de toda otra certeza. Un escalón por debajo hallamos el conocimiento demostrativo. Este requiere el uso del razonamiento para conectar ideas cuya relación no es inmediata, como ocurre en las demostraciones de la geometría. Su certeza es alta, pero ya no es absoluta, pues es falible, dado que podemos cometer errores en la cadena deductiva. Y por último, en la base, está el conocimiento sensitivo. Es el que nos informa de la existencia de objetos externos particulares. Y este, para Locke, es el más problemático y débil de todos. Solo podemos tener certeza de que un objeto externo existe en el preciso instante en que lo estamos percibiendo. En cuanto dejamos de verlo u oírlo, esa certeza se desvanece y se convierte en una mera probabilidad o creencia. Y así, el empirismo riguroso y honesto de John Locke nos conduce a una posición cuando menos incómoda. Nos deja con una pregunta fundamental que va a obsesionar a los filósofos posteriores, especialmente a Berkeley y a Hume. Si estamos confinados al mundo de nuestras propias ideas, si solo conocemos las representaciones de las cosas y no las cosas en sí, ¿cómo podemos construir un puente seguro y fiable hacia la realidad exterior? ¿Es posible escapar de esta prisión de nuestra propia mente para alcanzar un conocimiento cierto de las cosas tal y como son en sí mismas? Esta es la gran herencia y, a la vez, el gran desafío que nos lega el pensamiento de John Locke, una cuestión que a día de hoy sigue, en el fondo, plenamente abierta al debate filosófico.